para preguntarte a ti, Laura, ¿a poco si ves a Xóchitl como César Chávez, el sindicalista? ¿Ves ahí a Mahatma Xóchitl ahí defendiendo a los trabajadores? ¿O cómo la ves, querida Laura? Para verlo tendría que ponerme los mismos lentes marihuanolios del señor Vicente Fox, digo con todo respeto para los que le hacen a la mota, pero no, mira, a ver, la señora creo que no le atina ninguna ni por accidente. Ella seguramente estaba diciendo de los 130,000 pesos de seguro, han de haber sido anuales, porque hay que ver, si ustedes van y buscan cuánto gana un senador, siendo ella senadora, son 105,000 pesos mensuales. Entonces, si fuera nada más su puro ingreso del Senado, si gana 105,000, ¿cómo podría pagar ella 130,000 mensuales de seguro? O sea, ahí se nota que las matemáticas no son, como ella presume, la materia favorita de la señora X. Segunda, los trabajadores que más se esfuerzan son los trabajadores de la base, del Poder Judicial, de donde tú me digas. Pero ojo, a nadie de todo el Poder Judicial se le está bajando el sueldo, cuando además esto es un acto ilegal e inconstitucional y se refiere a los que ganan del mismo salario del presidente para arriba. Volvemos a lo mismo. Ahí, si ustedes van, compartí por ahí hace un momentito el link del Diario Oficial de la Federación, en donde se ponen los tabuladores de todas las escalinatas de gobierno dentro del Poder Judicial, desde la Suprema Corte, los ministros, secretarios, etcétera, 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 hasta el de base más bajita. A los que ganan de 90,000 pesos para abajo, 100,000 pesos para abajo, no se les iba a tocar en ningún momento el salario. Pero a los que están hasta arriba, los mismos ministros de la Corte, litigaron, se ampararon y se autoconcedieron amparos para que no se les disminuyera un peso, porque ellos no iban a hacer caso, como no lo han hecho en estos 5 años, de esta orden presidencial, esta reforma constitucional que dice que todos los servidores públicos que ganen más de el salario, o que tengan el mismo salario del presidente, se lo recortaran hasta llegar a ese mismo tope. Pero además, y quiero aquí ser bien clara, no es lo mismo los maestros luchando históricamente por conseguir un sueldo digno, que hoy tenemos pues un avance importante y aún así sigue siendo precario, 16,000 pesos al mes, que es lo mismo que gana un oficial del Poder Judicial de la Federación, que gana alrededor de 15,000-16,000 pesos, cuando la responsabilidad de un maestro es preparar a el futuro abogado, al futuro contador, a la futura doctora. El trabajo del maestro, perdón que lo diga, pero es el trabajo más importante que tendría que estar protegiendo un gobierno. Y durante años no nada más se les estigmatizó y se les ha precarizado, sino que además, pues con el señor Claudio X a la cabeza de este grupo facho, se les satanizó, se les culpó de la situación retrógrada en materia de educación de nuestros alumnos en México. Entonces, si eso quieren equipararlo, perdón, pero hay que decirlo con todas sus letras. El Poder Judicial, todos sus trabajadores, nunca, jamás se han debido enfrentar a un gobierno para conseguir derechos. Es como decir, los diputados se manifiestan porque quieren una mejora en sus condiciones. Perdón, pero hasta de las diputaciones locales son los trabajos soñados. La burocracia en México siempre ha tenido un buen trato desde los tiempos de la conformación de del primer Poder Judicial. Sus empleados siempre tuvieron un salario tasado y presupuestado. Nunca han tenido que padecer como han padecido los maestros, los ferrocarrileros, los telefonistas, los de Luz y Fuerza, que fueron además pues olvidados, segregados por un decreto presidencial un domingo en un partido de fútbol. Es decir, no es lo mismo y de verdad no se puede comparar el derecho que las personas del Poder Judicial creen que están defendiendo, porque como lo dice Manu,
Celsin lo presentó, Meme lo presentó y ahí están las denuncias y yo te lo puedo decir porque yo conozco así como dices tú, yo conozco a la bestia desde adentro. La gente del Poder Judicial no padece absolutamente ninguna precarización. Y quiero decirte, Toño, que con todo y que los empleados, digamos que de medio pelo para abajo, no ganan los millones que sí reciben los ministros y los grandes machuchones, el que trabaja en el Poder Judicial, perdón mi francés, pero hasta el más jodido tiene un montón de privilegios que ya quisiera un maestro de una escuela pública tener asegurado. Tienen 3 periodos vacacionales al año, porque tienen Semana Santa, tienen en julio y tienen en diciembre. Tienen aguinaldos, tienen el ISSSTE para ellos y sus familias, que esa es una prerrogativa que, híjoles, les salva la vida a un montón de gente. Tienen estímulos por llegar temprano, tienen, híjoles, lo que tú quieras, tienen préstamos, tienen un montón de cosas que un trabajador normal, común y corriente no tiene. Y tienen su pachochita segura cada quincena. Entonces, no es lo mismo ir a luchar por unos derechos laborales que creen, porque así les dijeron, que se les van a perder, cuando no es cierto. Y vuelvo a decir, los derechos laborales están contemplados en el ejercicio fiscal de los ahora 84,000 millones de pesos que pidieron en presupuesto. No están garantizados en los fideicomisos. Qué pena da, qué vergüenza da que del gremio que supuestamente es lo más machuchón de lo machuchón, que es la gente que trabaja en el Poder Judicial de la Federación, que debieran tener más conocimiento en derecho, pues nos estamos dando cuenta cómo saben del uso de su materia en lo que a ellos les toca hacer, a la macheteada del trabajo, no sé, a las transcripciones, a el estudio de los expedientes y que dictaminan en función a lo que les dice el titular de su órgano jurisdiccional, pero que no saben ni de historia, ni de derecho, ni siquiera conocen qué rayos son los fideicomisos, para qué les sirven y por qué se van a extinguir. Eso es una vergüenza, Toño. Entonces, lo que más da coraje es que quieran ahora estos personajes como la señora X o toda la élite del PRIANREDE que estaba ahí dando una conferencia de prensa, querernos venir a dar cuerda con la idea de que el presidente, además de ser autoritario y dictador, a mí me gustaría que fuera dictador media hora al día, todos los días tendremos un país de ensueño, pero bueno. Y además, decirle a la gente que esto es una venganza del presidente, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Poder Judicial se hace víctima cuando se requiere, pero por otro lado, es el poder que rompe el equilibrio verdaderamente entre los 3 poderes de la Unión y se mete de lleno a descalificar las ordenanzas o los decretos o lo que haya dictaminado el presidente, así como lo hace justo con el poder el poder legislativo, al tumbarle todos los acuerdos de reformas constitucionales, reformas legales, dictámenes. Eso sí lo hace el Poder Judicial con muchísima confianza y con mucha holgura. No se da cuenta de que al romper verdaderamente el equilibrio entre los 3 poderes, le da el poder, bueno, sí se dan cuenta, más bien se hacen tarugos, le dan el poder a las élites para seguir utilizando al Poder Judicial como el trampolín para que ellos sigan ganando lo que ganan. Y mira, por ejemplo, hay un rubro que dice estímulos para los jueces. Estos estímulos, pues obviamente son también en función a la productividad. Hay un organismo dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el CICE, que pertenece al Consejo de la Judicatura, que es el organismo que se dedica a subir todos los días la lista de los asuntos que se van recibiendo y si se sobreseen, si se tramitan, si se mandan alguna corrección, si lo que sea, lo que le pase a los expedientes es muy eficiente y todos los abogados podemos utilizarlo y todo muy bonito, pero obviamente estas contabilidades también, si alguien tiene rezago, pues ya le ponen un tachecito, pero si alguien saca, no sé, sentencias, resoluciones, como si sacara
galletitas del horno, pues tienen bonos de productividad. Uno de estos jueces podemos perfectamente presumir que es el juez Gómez Fierro, que como si hubieran sido tortillas, sacó resoluciones en contra del Tren Maya, de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y que es uno de los consentidos del Poder Judicial. Y luego hay una partecita en donde la señora Xóchitl, no sé si me dio risa, lástima o tristeza o enojo o todo junto, en donde dice, yo quiero un poder judicial bien pagado. Primero, no le paga el Ejecutivo, le pagamos nosotros, el pueblo que trabajamos y que construimos el erario. Y segundo, dice que ella quiere unos jueces bien pagados para que sean honestos. No hay poder judicial mejor pagado que el mexicano. Y si no, por ahí decían también que es que lo que pasa que pobrecitos trabajan mucho. A ver, con el dineral que les dan y que no ejercen y que tienen fideicomisos, que sea el momento porque ellos hacen unas cuentas. ¿Saben cuántos jueces hay en no sé qué otros lugares del mundo? En México, un juez se hace cargo de, no sé qué cifras dieron, pero así como 8,000 millones de personas. No hay más jueces porque el Poder Judicial no abre más juzgados. Esta supuesta productividad que la señora Xóchitl dice que el Poder Judicial demuestra tener, no lo tiene o no mejora porque no hay más juzgados de distrito, porque no hay más tribunales colegiados, y no porque no haya personal para ocuparlo, sino porque no les da la gana dividir lo que tienen entre más bocas. Decía mi mamá que entre menos burros, más solotes, pues así les da más chance de, con ese dinero, hacer como que pues trabajan lo que pueden trabajar, pero no dan más, porque entonces se les acaba la cobija. Entonces, entendemos perfectamente bien por qué la señora Piña, Lainez Potisek, ¿cómo le dice? Manu, bueno, le dice un nombre. Le dice el Silverio porque el Silverio, que con mucho cuidado con las imágenes. Sí, no las pongan. Pero sí, imagen, no, así hay que ponerla. Hay un artista que se llama Silverio. Muy que sale en una tanga roja horrenda. Y se la quita en sus conciertos. Yo tuve, mira, la oportunidad, aquí esto como un comentario adyacente, en alguna vez ir a un bar en el que estaba el solito ahí, pero ya loqueando, y éramos nada más unos 5 personas, pero estaba ahí ya todavía con sus mezclas. Bueno, ahí el ministro Lainez Potisek. Entonces, pero de verdad, el que salgan ellos en una arenga en su propia arena, ahí en la corte, pero a los que saquen a marchar sean a las personas del Poder Judicial, y que salgan y digan, yo defiendo al Poder Judicial, porque es el que te da justicia. No nos da justicia. Yo vuelvo a decir aquí, reto, que alguien del público diga, a mí me tocó enfrentarme a un machuchón, ya sea en materia laboral o en un despojo o no sé, en materia penal, lo que ustedes quieran, y que hayan tenido la oportunidad de recibir en sus manos la justicia, la protección y justicia del Poder Judicial de la Federación, sin necesidad de tener un abogado. Porque la idea es esa. A ver, ellos tienen un departamento de defensoría pública. En teoría debiera servir para que la persona más humilde, la que no tiene dinero, que necesita que el Poder Judicial le otorgue la protección porque hay un malvado, ya sea del gobierno o ya sea un patrón abusivo que está pasándose de lanza, va y pide y le dice al defensor público, porque hay así defensoría pública de oficio, oiga, señor licenciado o señora licenciada, defiéndame de este hijo de la mañana. Sí, ¿cómo no? Aquí está, y en 3 días aquí está tu suspensión y el Poder Judicial te protege. No existe. De verdad, si no tienes un abogado al que le pagues bien, porque ese abogado tiene agarraderas dentro del Poder Judicial de los estados o el de la Federación, o es amigo del fiscal, o es amigo del procurador, o es amigo de... Si no tienen agarraderas, amiguitos, los abogados no sirven de nada y suena horrible. Soy abogada, pero lo sé porque un abogado que prospera es un abogado que tiene un despacho súper chingón, con muchísimo dinero, porque tiene esos amigos. Si a Juan Collado lo hubieran tratado con el abogado de oficio, Juan Collado no estaría hoy esperando que le concedieran la libertad para irse a gozar a su casita con un brazalete electrónico que lo mantenga cercado
en cuatro paredes para seguir su defensa en la comodidad y la seguridad de su hogar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta por qué la justicia es dispareja porque tenemos jueces a los que les da el mismo Poder Judicial un arropamiento brutal y le dice, por aquí vas bien, papi, síguele dando aquí al presidente, síguete oponiendo. En serio, a ver, amigos, Toño, Manu, ¿qué es más, si pusiéramos en una balanza, qué es más el derecho de una empresa como Calica, por ejemplo, que siguió devastando la playa a pesar de que habían suspensiones y les valió la suspensión porque es extranjera, o el derecho al medio ambiente sano de las niñas, niños, adolescentes y personas que viven en la Riviera Maya? Una persona moral contra miles de personas que viven. Por supuesto que uno piensa y dice, no, pues el derecho a la salud. Pues no, señores, porque según el Poder Judicial, ¿verdad?, pues siempre pesa más el derecho de un empresario. Lo vimos con Iberdrola, lo vimos con lo que ustedes quieran. Decía Iberdrola, es que yo estoy produciendo luz barata, porque es eólica, porque el viento y el sol son elementos que no se acaban y que nos regala la naturaleza. Pues sí, pero con tus hélices enormes estás cambiando el rumbo migratorio de las aves y los insectos polinizadores, no permites que los campesinos dueños de esos predios a los que prácticamente los echaron a patadas, ni siquiera pasten ahí sus vacas o sus chivos. Entonces, ¿por qué va a ser más el derecho de una empresa que además, pues ya vimos que le vendía la luz más cara a CFE y que además no servía de mucho porque desplazó la luz que se produce a través de las hidroeléctricas, etcétera, y que aquí podría darnos muchísima luz el doctor Ángel Valderas, pero ¿cómo sí hay que proteger el derecho de un empresario o de una empresa española y que nos valga un pepino el derecho de millones de personas que dependen del campo y de las vacas y de los chivos que alimentan a la comunidad? Entonces, para eso sirve en la ensoñación el Poder Judicial, para decir que de dos entes que están en conflicto en cuestión de derechos, ¿cuál es en el que debe de imperar la justicia? ¿A quién se la va a otorgar y por qué? Y el pretexto, por ejemplo, del juez Gómez Fierro es porque no se permiten monopolios, porque la competitividad, porque el medio ambiente, y le dieron la vuelta a las comunidades a las que las despojaron de absolutamente todo. Entonces, perdón, y con esto cierro, qué lástima que crean que los derechos laborales son iguales dentro del Poder Judicial que a unos maestros o a unos ferrocarrileros o trabajadores de donde ustedes se les ocurra, a los que por sexenios enteros se los comieron los sindicatos, el gobierno, estuvieron precarizados. Nada menos los maestros de la UNAM, a los que hemos tenido oportunidad de platicar en muchas ocasiones. Nada más la querida maestra Angélica, a la que le pagaron un cheque de 2 pesos como la mayor pues ahorro que se le hace o que se le da en recompensa a las personas, que es el aguinaldo, en 2021, 2 pesos de cheque, mientras que hay élites doradas a los que les pagan, no sé, 170, 240 mil pesos solo por respirar y decir que pertenecen a la UNAM. Esas son las distancias que nosotros tenemos que entender. No se vale que transformen el discurso, que engañen a los trabajadores y que los saquen a marchar, y que para colmo de males pues se haya demostrado que hay coerción, que hay una obligación, y si no, te corro, y si no, pues ya no vas a pertenecer a la linda familia del poder perjudicial, y pues que traten de amagar con esto. Pero de verdad, y regresando al origen, qué bueno que no fue Norma Piña, porque pues sí, como dice Manuel, las limitaciones pueden tener mucha técnica supuestamente a la hora de tratar de interpretar la ley, pero de ahí a defender verdaderamente pues una idea está difícil, porque su única defensa es lo merezco. El Poder Judicial merece esos sueldos y salarios, más allá de que no den resultados. Y también, como decía el presidente en tono de burla, si están de huelga o de vacaciones, tampoco es que hagan la gran diferencia. O sea, tristemente ellos son la piedra en el zapato
por la que esta cuarta transformación no ha avanzado verdaderamente. Es la pata gangrenada, encadenada, con grillete del elefante reumático que trata de moverse, pero no lo deja precisamente este Poder Judicial.